Hola, sí, están aquí, vienen de una dimensión desconocida. En estos 30 años de estudio e investigación del fenómeno OVNI ya me di por vencido y acepto la hipótesis interdimensional contenida junto al componente paranormal psíquico del ser humano y su nexo con la aparición OVNI, como también su plena actividad. Los OVNIs pueden aparecer en el momento menos pensado, sin ser nosotros causantes de su aparición. Todo es espontáneo y natural en nuestra percepción, pero no así en los motivos primordiales que mueven a estas naves y a estos seres a hacerse presentes. En el número 346/282 de la revista Año Cero encuentro algunos datos que corroboran esto que he expuesto. En un artículo del ufólogo José Antonio Caravaca hace referencia a la aparición repentina de un ovni en plena ciudad de España, donde él ha investigado casos y tiene una casuística muy importante. Según él, el fenómeno ovni está rodeado de una amplia gama de fenómenos anómalos y alteraciones de espacios temporales. Los encuentros cercanos con ovnis parecen ocurrir en una porción desconocida de nuestra realidad ordinaria, y su incursión podría estar relacionada con la existencia de universos paralelos. Habla de una distorsión del tiempo. Aquí es donde entra la hipótesis interdimensional con toda su cabida, que se encuentra muy alejada de los postulados clásicos de la ufología más ortodoxa. Aquí ello, desde mi punto de vista, tiene que ver con la clásica hipótesis extraterrestre, surgida en los años 50 en los Estados Unidos. Luego dice que no cree que los ovnis sobrevuelen nuestros cielos, ni aterricen en nuestros campos desiertos, tal como lo concibe la mayoría de los ufólogos. Lo que yo sospecho es que el fenómeno, de acuerdo a mi estudio e investigación, está cada vez más cerca nuestro, y es así como yo lo sostengo. Finalmente dice que no se trata de un fenómeno totalmente físico y tridimensional. En un estudio titulado Los ovnis y el mito de la nueva era, el investigador Michael Grosso escribe: en mi opinión, el fenómeno de los ovnis indica la existencia de algún tipo de inteligencia que actúa sobre la raza humana. La acción es a la vez mental y física. La fuente sigue siendo desconocida. No niego que algunos informes sobre ovnis sugieran que son extraterrestres, pero cuando estudiamos el tema más detenidamente, encontramos que gran parte de los fenómenos pertenecen al reino de lo psíquico y al mítico. En su libro Messenger of Deception, el ufólogo y astrofísico Jacques Vallée asegura que los informes sobre avistamientos de ovnis recogen toda clase de efectos psicofísicos, alteraciones de la percepción, estados de inconsciencia y bloqueos mentales. Además, los testigos muestran signos de haber sido sometidos a sugestión hipnótica. El haber estado expuesto al fenómeno causa una serie de efectos psicológicos como visiones, alucinaciones y trastornos de la personalidad a largo plazo. Por lo tanto, es muy probable que estas manifestaciones que hemos etiquetado hasta la fecha como producto de una posible visita extraterrestre obedezca a un fenómeno mucho más complejo y difuso de carácter psico-interdimensional, que se origina en un fragmento desconocido de nuestra realidad más inmediata. En este sentido, John Mack, catedrático de psiquiatría en la Universidad de Harvard, los Estados Unidos, opinaba lo siguiente: y si el fenómeno ovni fuera sutil, en el sentido de que puede manifestarse en el mundo físico por mediación de una fuente que por su propia naturaleza no puede proporcionar el tipo de evidencia sólida que casi todo el mundo ansía, que satisfaga a los escépticos para quienes la realidad se limita a la materia. Como termina preguntándose Caravaca al final del reportaje, si esto es así, no podríamos estar perdiendo la oportunidad de aprender y crecer como una especie humana
que permanece tan aferrada a la epistemología de las pruebas físicas. Yo sostengo que la prueba física está contenida en la evidencia psíquica de los testigos, que para mí representa el objeto de estudio del fenómeno ovni, la conciencia humana. Es decir, que hay que prestar atención a los casos directos e indirectos que viven la mayoría de los que tienen experiencia ovni. Es la única manera que podemos entender el fenómeno. Creo que hay que cambiar, hay que dar vuelta a todo el esquema, hay que incorporar básicamente lo espiritual, la conciencia humana en primer lugar para poder llegar a entender cómo se manifiesta y cuál es el proceso de interacción que lleva adelante o que llevan adelante los ovnis y estos seres extraterrestres grises que yo he investigado. Es desde aquí que se llega allí. Hay un nuevo paradigma ufológico cuyo objeto de estudio desde la paraufología es la conciencia humana. Lejos del estereotipo de la sofisticación tecnológica de los ovnis, ellos, los ovnis, sus pilotos extraterrestres grises, están aquí, no allí. No están lejos de nosotros, sino con nosotros y en nosotros, conviviendo en otra dimensión. Y su manifestación es espiritual en primer lugar y no material. Como decía la ufóloga británica Jenny Randles, hay que tener una gran sensibilidad para poder sintonizar con los ovnis, con los seres extraterrestres. Y no necesitamos estudiarlo, investigarlo o buscar el objeto de estudio, cómo estas naves se materializan en la Tierra, sino que tenemos que apuntar directamente a la persona, al ser humano que produce el encuentro o los distintos tipos de casos, digamos. Es decir, que por ahí pasa el tema de poder descubrir todo esto, porque de alguna manera el miedo se rompe, ya dejamos de tener ese miedo a lo desconocido y nos volcamos directamente a que esta relación con el fenómeno ovni se está produciendo a otro nivel, a un nivel más mental y espiritual que material. Yo no descarto la prueba física, es evidente, yo acá en mi investigación también tengo mucha prueba física, muchos registros, mucha evidencia, muchos detalles, pero yo siempre desde que comencé mi investigación ovni, allá por los primeros años 90 del siglo próximo pasado, siempre privilegié, más allá de ser parapsicólogo, privilegié lo espiritual sobre los datos que iban surgiendo. Para mí, la experiencia que vive cada persona es muy diferente, muy distinta, aunque por ahí podríamos decir que todo está medio, es algo medio parecido, pero no es tan así. Bueno, espero que te haya gustado este artículo y voy a volver con otro artículo, el que viene más adelante va a tratar el mismo tema, podríamos decir, pero enfocado de otro punto de vista, un poco más relacionado con la ortodoxia o con determinado, digamos, investigaciones oficiales, militares, podríamos decir. En otro momento vamos a estar juntos nuevamente. Chao.